Hoy día vamos a hablar quizás del tema más importante del curso, que es el desarrollo de la valla, ¿ya? La vid, ¿cierto?, tiene este ciclo que dura 2 años respecto a su fructificación. Las yemas comienzan a diferenciar, por ejemplo, en la temporada, estamos en el 2021, en el 2021, ¿cierto? Y esas son las que van en el 2020-2021, en esa temporada de crecimiento, esas son las que van a fructificar y cuajar en la temporada 21-22, ¿cierto? Entonces es un ciclo que dura 2 años, y eso ya en cierta forma hemos conversado también cuando vimos el manejo de canopia, cómo la luz era necesaria para diferenciar esas yemas para que fueran fértiles, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hablar ahora es desde el momento de la cuaja en adelante. Yo le había mostrado esta tabla, incluso se la había mandado, y nos vamos a enfocar en este periodo, ¿cierto? Desde vamos a poner mi puntero. Ya, en este periodo que va desde la floración hasta la pinta, ¿ya? Y posterior a la pinta. Este es el periodo que vamos a hablar ahora, del crecimiento de la valla. Entonces, se dice que el crecimiento de la valla, de la vid, de la uva, tiene un crecimiento que sigue una curva doble sigmoidea. ¿Qué significa eso? Es esta curva acá que sube, después tiene un periodo en que descansa y después vuelve a crecer de nuevo, ¿ya? Esta es la típica curva de crecimiento, la vamos a ver repetida en distintas diapositivas. En el eje de la Y, en este caso puede ser el peso de la valla o el volumen de la valla, tienen el mismo comportamiento, ¿cierto? Y en general se habla que hay 3 etapas, ¿ya? Etapa 1, 2, 3. Algunos autores hablan perdón, de una cuarta etapa que sería la sobremadurez, que es lo que se ve acá. Entonces tenemos la primera, una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, una etapa 4, que es después cuando ya está sobremadura la fruta. Acá tienen otra representación de la misma idea. En el eje de las Y, en este caso tenemos el peso del racimo, que está indicado por la línea que tiene los círculos negros completos, o sea, este de aquí. Entonces, a partir de flor, estos son días después de flor, a partir de flor comienza la cuaja, ¿cierto? Comienza a crecer la valla, hay un momento en que para ese crecimiento y después lo retoma en la etapa 3. Y acá pueden ver que cuando está sobre madura también puede bajar un poquito, ¿ya? Entonces esta es la línea de los círculos cerrados. El diámetro de la valla también sigue más o menos la misma curva, ¿cierto? Esos eran los cuadrados abiertos, la curva de acá arriba. La concentración de azúcar son los diamantes abiertos, que este de acá, la acumulación de azúcar, ya lo habíamos visto, comienza después de la pinta, comienzan a aumentar los azúcares, y acá tenemos, en la última línea, es el peso de la semilla. La semilla crece durante la etapa 1, después madura durante la etapa 2, que es el momento en que no hay crecimiento, que no crece en tamaño, no crece ni en tamaño ni en peso la valla, sino que madura la semilla, y después el peso de la semilla se mantiene, ¿ok? Entonces en la etapa 2 es cuando la semilla madura. En este caso está la escala respecto a días después de flor, y también está en base a grados días. Entonces, la valla en sí misma es como aquí, como dice aquí, una fábrica bioquímica independiente. ¿Y a qué se refiere esto? Todos los compuestos que quedan en la valla y que después nosotros utilizamos para la producción de vino, ya sea color, tanino, aromas, todos se producen en la valla, ¿ya? Aquí no hay, por ejemplo, producción de color en las hojas que se mueva por el floema y se acumule en la valla. No, todo se va a producir en la valla.
Lo que entra a la valla es azúcar, ¿cierto? Agua, minerales, pero no entra ni color, ni aroma, ni tanino, nada de eso, ¿ya? Todo eso se sintetiza dentro de la valla. Esta foto de esta valla es una foto típica, muy usada en en cualquier presentación o clase, que la vamos a usar varias veces, ¿ya? Entonces, es importante tener en claro que o sea, que ya dijimos que la valla en sí era una fábrica que se preocupaba de hacer todos los compuestos que necesitaba. Y por otro lado, cada valla es independiente, ¿ya? Entonces, siempre hay una variabilidad dentro del racimo y dentro del viñedo, dentro del cuartel. Entonces, eso es importante tenerlo claro cuando se empieza a hablar del momento perfecto de cosecha o de madurez, que de repente algo que pasa en las viñas, o los enólogos, no, que hay que esperar un día más, 2 días más. La verdad es que ustedes tienen que pensar que la madurez de un racimo es un continuo, ¿ya? Hay bayas que van a estar en 24 brix, bayas que van a tener 23, bayas que van a tener 22, bayas que van a estar deshidratadas. Esto es un continuo de madurez, ¿ya? No es una cosa que pasa de un día para otro, ni si no lo cosecho hoy día, mañana va a estar malo, ¿ya? Como para que tengan eso claro. Hay mucha variabilidad tanto dentro del racimo como entre los racimos, entre las plantas, dentro del viñedo. Entonces, la valla la podemos dividir en 3 tejidos principales, que son la pulpa, la piel, u ollejo, y la semilla, ¿ya? Esos son los 3 tejidos principales de la baya, de la uva. La mayor parte de lo que termina en el vino viene de la pulpa, también la pulpa es el mayor volumen dentro de la baya, pero las cosas más importantes para nosotros están en la piel u ollejo, ¿ya? Este otro concepto que se usa mucho en vitivinicultura, que es que las bayas más pequeñas dan vinos más concentrados. Y eso tiene lógica en términos de volumen, ¿cierto? Se habla mucho de la relación película-pulpa. O sea, mientras más grande una baya, es más grande la pulpa y la piel es relativamente más pequeña, ¿ya? Y como todos los compuestos, por ejemplo, el color, los taninos, se acumulan en la piel, se dice que al haber una relación película-pulpa menor, o sea, hay mucha pulpa para tan poca película, los vinos serían menos concentrados. Eso en términos de volumen, veámoslo como de áreas y volúmenes, tiene sentido, ¿cierto? Pero no necesariamente es así, porque hay que ir a ver la razón de por qué la valla es más grande o más chica, ¿cierto? Si es por mayor número de células, si es porque se dividió más al principio, vamos a verlo ahí que la primera etapa, la etapa 1 es de división celular y la etapa 3 es de elongación celular. Si tiene más células, no necesariamente va a tener menos color, ¿ya? Ahora sí, claro, tiene un número definido de células, pero hay unas que están más grandes y otras más chicas, podría tener más sentido, ¿ya? Pero es un concepto que se habla mucho, esto de la relación película, pulpa, o bayas más pequeñas dan vinos más concentrados. Entonces, la baya se alimenta a través del pedicelo. Acá está el pedicelo, ¿cierto? Que es la unión de la baya con el raquis, y el pedicelo entra en la baya. Si ustedes sacan una baya de un racimo, ¿cierto? Queda lo que se llama el pincel, que es el punto de unión, y la baya dentro de ella tiene xilema y floema, ya tiene vasos conductores, xilema y floema, que hacen que entren los distintos compuestos que necesita. El xilema, como en toda la planta, transporta agua, minerales, reguladores de crecimiento, que son las hormonas, y nutrientes desde el sistema radicular hasta la baya. El xilema en las bayas es funcional en las primeras etapas de desarrollo, ¿ya? O sea, la etapa 1 y la etapa 2. Ahí es cuando funciona el xilema. Ahí es cuando la baya está conectada a la planta a través del xilema. Después de eso, o a partir de pinta, el xilema deja de ser funcional y todo
todo lo que entra a la valla lo hace a través del floema, ¿ya? Y eso es importante porque la uva, el grano de uva, tiene una concentración de azúcar al final de la temporada que es muy alto, ¿cierto? Entonces, por potenciales osmóticos, ¿cierto? Es muy interesante que la uva sea capaz de acumular tanta azúcar. Si no me equivoco, es la fruta que más azúcar acumula en la naturaleza, ¿ya? Y eso tiene una de las razones para eso es esta carga a través solamente del floema y no del xilema, ¿ya? Porque el floema se puede controlar lo que entra y lo que sale. Denme un segundo. A ver, denme un segundo, por favor. Ya. Ok. Ya. Entonces, el xilema, como decíamos, es funcional durante la etapa 1 y la etapa 2. Y hasta pinta funciona y después tiene una función limitada, ¿ya? Antes a uno le enseñaban que el xilema no funcionaba en la etapa 3, pero siempre hay algún ensayo, alguna investigación que muestra que algo de movimiento hay atrás del xilema. Entonces, como todo no es tan blanco-negro, vamos a decir que la disminución disminuye considerablemente, ¿ya? A partir de pinta, o la gran parte de la acumulación es a través de la alimentación de la bahía a través del floema. Ay, de nuevo perdí mi puntero. Ok. Entonces, a partir de pinta, la mayor cantidad de alimentación a través del floema. Antes también funciona, ¿ya? Y el floema es el que mueve, ¿cierto?, los fotosintatos, que es el azúcar. Ya no vamos a entrar aquí en fisiología como más profunda de cómo es que entra el azúcar, que es una descarga apoplástica y que al entrar ahí a la valla, en la sacarosa se rompe y se transforma en glucosa y fructosa, entonces ¿cómo se llama? Hay una diferencia de concentración de sacarosa afuera y adentro, entonces por eso sigue entrando a la valla. Esa parte no nos vamos a meter, pero lo importante es que a través del floema es como llega el azúcar a la valla, ¿ya? Aquí hay en este diagrama, que también lo vamos a ver de nuevo, después está identificado como a través del xilema entran agua y minerales, y así como entra puede salir agua por el xilema, y a través del floema entra agua y azúcares. ¿Ya? Hay una parte del agua de la valla que se puede perder a través de transpiración. Y eso es proporcionalmente poco, ¿ya? Como ustedes saben, las vallas tienen una cobertura que se le llama pruina, que es la misma que tienen, por ejemplo, la ciruela, ¿cierto? Que son capas cerosas que disminuyen la evaporación. Las vallas después de pinta no tienen estomas funcionales, tampoco fotosintetizan, y entonces la pérdida por transpiración es poca, ¿ya? Pero sí puede ocurrir. Acá hay otra representación de cómo es el flujo de la valla, el flujo de compuestos hacia la valla. De nuevo, a través del xilema puede entrar y salir agua, y a través del floema entra, perdón, el agua, el azúcar, aminoácidos, y la entrada a través del floema es la que es más importante a partir de pinta. El tema este del reflujo o backflow de agua, ¿cierto? Que es la salida de agua desde la valla de vuelta hacia la planta, ha tenido harta discusión últimamente. Al principio como que se hipotetizaba, pero efectivamente han demostrado que puede la valla en momentos de un estrés hídrico muy alto, puede la valla perder agua a través del xilema que se devuelve hacia la planta, ¿ya? Entonces eso puede pasar y causar deshidratación. Acá tenemos un diagrama que nos muestra
conceptualmente cómo es el movimiento de los nutrientes y el agua, cómo es el flujo, tanto en el xilema como en el floema, versus el crecimiento de la planta, de la valla, perdón, y cómo va cambiando de color. ¿Se fijan? Estas redondelitas verdes representan a las vallas, entonces cómo va creciendo, ¿cierto? En la etapa 1, una etapa de división celular y crecimiento de la semilla, va creciendo la valla, después en la etapa 2, el crecimiento disminuye porque está madurando la semilla y lo retoma a partir de pinta, donde el crecimiento está dado por elongación celular, ya por acumulación de agua y azúcar. Entonces, va creciendo etapa 1, etapa 2, etapa 3. Y acá representa la sobremadurez que la valla podría perder peso por deshidratación. Entonces, lo que muestra aquí es que al principio es xilema, ¿cierto? El que está en azul, que disminuye en pinta o está interrumpido en pinta. El floema también funciona en la etapa 1 y es el que sigue funcional en la etapa 2. ¿Ok? Este gráfico también se lo había mostrado ya, y este tiene más información, ¿ya? Como que incluye o incorpora casi todos los procesos que están durante el crecimiento o el desarrollo de la valla. Entonces, este gráfico, ¿cómo está representado? En la X tiene el desarrollo de la valla desde flor, claro, flor es el día 0, en adelante. Entonces, acá esto es la cuaja, setting es cuaja, y a partir de la cuaja comienza la división celular, el pericarpio es la pulpa, ¿cierto? Entonces, comienza la división celular y por ende van creciendo las vallas hasta pinta, que en este caso está marcado por la línea verde, es pinta, y esta etapa, la etapa 2, en inglés se le llama la lag phase, la etapa sin crecimiento, ¿ya? Entonces, de nuevo, crece para el crecimiento y después empieza la pinta, la acumulación de color, la acumulación de azúcar. Entonces, en el eje de la Y tiene el tamaño de la valla aumentando y tenemos acá representado cuál es el flujo, que en la etapa 1 es a través del xilema, aquí el flujo en pinta disminuye o se detiene, y después es más importante el flujo a través del floema. Acá en este cuadrado, perdón, este rectángulo gris, están indicados cuáles son los compuestos secundarios o qué metabolitos se están acumulando. Entonces, si ustedes se acuerdan de este gráfico, se aprenden este gráfico, pueden tomar buenas decisiones respecto a, y con el resto que vamos a aprender hoy día en la clase, respecto a los manejos que pueden hacer en el campo y qué cosas van a afectar, ¿ya? Entonces, temprano en la temporada, al principio se van acumulando los ácidos, aquí está el tartrato, ¿cierto? El tartrato y el málico son los dos principales ácidos de la valla, que se acumulan en la etapa 1. Después se acumulan los taninos también, se acumulan las metoxipiracinas, ¿se acuerdan que hablábamos de este compuesto que le da el aroma a pimentón verde? Y a partir de pinta se empieza a acumular el azúcar, los antocianos, que es el color, y el aroma. ¿Ya? El aroma es lo último que se acumula. Entonces, acá abajo también hay otra escala que está en grados Brix, o sea, a medida que va acumulando azúcar en la planta, y está dividido en dos etapas: prepinta en la formación del berry, de las bayas, perdón, y pospinta en la maduración de la baya. ¿Ya? Entonces, este cuadro es el que encierra todo lo que nos interesa respecto a la madurez, respecto al desarrollo de la baya, a la acumulación de compuestos, etc. Y lo vamos a ir viendo por parte. ¿Qué pasó aquí? Ay, ¿por qué se me ha pegado? ¿Profe? ¿Sí? La etapa 1 tiene un nombre. Es que la etapa 2 es lag phase, después viene la maduración y Sí, la sobremaduración. etapa 1, mira, se le puede llamar vegetativa, se le puede llamar de división celular, ¿ya? Principalmente. Durante la etapa 1 todavía la valla tiene clorofila,
¿cierto? Entonces es fotosintéticamente activa durante la etapa 1. ¿Cierto? En las bayas, en las variedades de color, la pinta uno la ve porque empieza a acumular color, ¿cierto? Aunque ya habíamos dicho que el inicio de la pinta no es la acumulación de color, sino que es el ablandamiento de la baya, ¿se acuerdan? Al momento que la baya se comienza a ablandar, comienza la pinta. Y como 2 semanas después del ablandamiento, empieza uno a ver la acumulación de color. Bueno, en la paridad blanca uno no ve la acumulación de color, pero lo que sí se ve es un cambio de color que pasa de verde porque tiene clorofila, a un color translúcido o amarillo en algunos casos, o verde claro, qué sé yo, que es cuando ya se degrada la clorofila y la baya deja de hacer fotosíntesis y empieza a acumular azúcar. ¿Ya? Entonces la etapa 1 a veces se le llama vegetativa, de división celular, esos son como los dos nombres principales que tiene. Oh, puntero. Ya. Entonces la primera etapa, este es el mismo gráfico que vimos en las primeras diapositivas, la curva doble sigmoidea, ¿se acuerdan? Aquí está la cuaja, acá está la flor, ¿ya? Y este es el tamaño de la baya, cómo va creciendo. Entonces la primera etapa, división celular, segunda etapa, maduración de la semilla, tercera etapa, acumulación de metabolitos secundarios. Entonces la primera etapa comienza después de la cuaja y está definida por el crecimiento de la semilla y de la baya. En este punto se determina el número final de células de la baya y se acumulan los ácidos. ¿Ya? Entonces etapa 1, división celular y acumulación de ácidos. La división celular, ¿cierto? Va a estar influenciada, por ejemplo, por el potencial hídrico. Entonces por eso es que si a mí como viticultor me interesa tener estas bayas más pequeñas para tener una mejor relación película-pulpa, tengo que aplicar un estrés moderado en la etapa 1, ¿se fijan? Porque ahí yo disminuyo la división celular. Entonces, como tengo menos células, el tamaño potencial final de la baya va a ser menor, ¿ya? Tiene más influencia en el tamaño de la baya el estrés prepinta que postpinta. ¿Se acuerda que eso lo habíamos visto cuando hablamos de riego? ¿Ya? Entonces, respecto a la luz, se necesita luz para inducir las enzimas que participan en esta etapa del crecimiento, ¿ya? Y de acumulación de ácido. Sin embargo, no son cantidades de luz, sino es un racimo totalmente expuesto, ¿ya? Puede ser un poco de luz ya nos ayuda. El tiempo que dura la etapa 1 va a variar según la variedad, ¿cierto? Según condiciones ambientales, según la disponibilidad de agua, según las temperaturas, todo eso nos va a ir cambiando, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo les decía, que en esta etapa es cuando yo puedo controlar el tamaño de la valla disminuyendo el número de células que va a tener la valla. Como les decía, el uso de un estrés hídrico moderado nos ayuda a disminuir el tamaño de las vallas. Este es el momento en que si lo que yo quiero es disminuir el tamaño de la valla, por el motivo que sea, que puede ser para concentrar más los compuestos secundarios, el aroma, el color, los taninos, qué sé yo, o para tener racimos más sueltos. ¿Se acuerdan en el caso de la paridad blanca, Sauvignon Blanc, Chardonnay, en la costa, donde puede haber incidencia de botrytis alta? Quizás quiero tener un racimo más suelto, también puedo aplicarlo aquí. Por otro lado, si mi interés es producir hartos kilos, tengo que preocuparme de no estresar las plantas en esta etapa. ¿Se fijan? Funciona para los dos lados. Como les decía, en la etapa 1 es cuando se acumulan los ácidos, ¿ya? Esto es poco o uno tiene menos efecto o menos control sobre la acumulación de ácidos, ¿ya? Pero hay mucho que está determinado por las variedades. Hay variedades que acumulan más ácido y variedades que acumulan menos ácido. Pero lo importante es que ustedes sepan que los dos principales ácidos que se acumulan en la baya son el tartárico y el málico. Si no me equivoco, el ácido tartárico se acumula en la vid y en otra fruta más. No es un ácido común, ¿ya? No es muy común. El málico no, las manzanas están llenas de ácido málico, ¿cierto? El ácido málico
se acumula y después se utiliza durante el desarrollo del crecimiento de la baya como fuente de energía. Entonces se acumula y después baja. En cambio, el ácido tartárico se acumula y en general no se usa, se mantiene constante. ¿Okay? El ácido málico también puede ser utilizado por bacterias después de la fermentación, y es lo que se llama la fermentación maloláctica, que transforma el ácido málico en ácido láctico, se hace en casi todos los vinos tintos, y en algunos vinos blancos se le hace fermentación maloláctica. Por ejemplo, los chardonnay que se fermentan o que se guardan en barrica, se le hace fermentación maloláctica, y como producto de esa fermentación maloláctica se produce un compuesto que se llama diacetil, que es el que tiene aroma como a mantequilla, ¿ya? Entonces esos chardonnay en barrica que tienen aroma a mantequilla viene de la fermentación maloláctica. Durante la etapa 1 también entra nitrógeno, entran minerales, etc. Los compuestos fenólicos, los compuestos fenólicos lo vamos a ver más adelante en detalle, pero los compuestos fenólicos incluyen el color, incluyen los taninos, se comienzan a acumular desde la cuaja. Sin embargo, en términos de acumulación total, especialmente del color, la etapa más importante es esas 2 semanas antes de la pinta. Acuérdense que la pinta nosotros la estamos definiendo como ablandamiento de la baya, y también acuérdense lo que dijimos, que la variabilidad dentro de un racimo y la variabilidad dentro de una piña es muy grande, ¿ya? Entonces, no hay un día que es, hoy día es la pinta, hoy día es 2 semanas antes de la pinta, ¿ya? Uno tiene que estar atento, uno recorre el campo, ¿cierto? Va apretando las vallas, y hay un momento en que están duras como palo y un momento en que se ablandan, ¿ya? Y ahí uno empieza a notar, ya tengo un 1% de ablandamiento, un 2% de ablandamiento, y define, no sé, con un 5% de ablandamiento considero como que es el inicio de pinta. Y esos son, cuando veo ese 5% de ablandamiento, probablemente estoy para el total del viñedo dentro de estas 2 a 3 semanas, que son las más importantes para la acumulación de principalmente color, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando yo hago estrategias de riego deficitario para mejorar el color, por ejemplo, el mejor momento de aplicarlo es este momento, ¿ya? En muchas partes esperan pinta, considerando pinta como que el racimo tiene un 50% de color para hacer el estrés hídrico de pinta, que se llama, ¿ya? Y en ese momento la pinta ya pasó. El momento para inducir todas las enzimas que participan en la acumulación de color, en mejor calidad de tanino, etcétera, 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 es en esta etapa de 2 a 3 semanas antes de que se empiece a ver el color, ¿ok? Uno tiene que ver el desarrollo de la valla desde un punto de vista, podríamos decir, ecológico, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la vid? ¿Cuál es el objetivo de su racimo? ¿Y por qué tiene azúcar? ¿Y por qué tiene color? Es la dispersión de la semilla, ¿cierto? Es el objetivo de cualquier planta, reproducirse. Entonces, cuál es uno podría entender el comportamiento de las bayas en base a esto, ¿cierto? En la etapa verde, en la etapa 1, las plantas son verdes, tienen, por ejemplo, metoxipiracinas muy altas, que dan este gusto a pimentón verde, que no es atractivo, tienen acideces muy altas, no lo vamos a ver acá, pero en esa etapa se acumula mucho oxalato de calcio, ¿ya? Que tiene una estructura como angulosa, que hace que si se lo come un pájaro, es como comer, no tanto como comer vidrio, pero no es agradable para comer, ¿ya? Entonces, la primera etapa, la vid, ¿qué es lo que busca? Que los pájaros no se coman la uva. Entonces tiene todo esto atributos negativos para que no se la coman. Y en la etapa 2 madura la semilla, ¿cierto? Ya lo dijimos, madura la semilla, y en la etapa 3 empieza a acumular color y azúcar para hacer, y aroma, y elimina el pimentón verde, etcétera, para hacer que los pájaros sean atraídos a las bayas, se la coman y repartan las semillas.
¿ya? Eso es lo que busca la planta. La vid no busca que nosotros hagamos vino, ¿cierto? Sino que reproducirse, dispersión de la semilla, etc. Por eso es que en la naturaleza las vides silvestres son todas tintas, ¿ya? Y las variedades blancas son mutaciones que fueron seleccionadas por el hombre, básicamente. Una variedad blanca tiene una desventaja respecto a una variedad tinta para la dispersión de la semilla. Entonces, la variedad blanca está dada por una mutación en una de las enzimas del proceso que genera el color, que lo vamos a ver más adelante, y que hace que sean blancas y no tenga color, ¿ya? Entonces, de nuevo, la etapa 1 tiene toda esta acumulación de ácidos, metoxipiracina, taninos verdes, qué sé yo, para que los pájaros no se coman la uva. En la etapa 2, también conocida como lag phase en inglés, o la traducción es retraso, pero en realidad acá nadie habla de retraso, se habla de la etapa 2. El crecimiento es más lento, ¿ya? Por no decir que se detiene, pero el crecimiento es muy lento. ¿Por qué? Porque toda la energía está destinada a la madurez del embrión dentro de la semilla. En este momento es cuando la semilla comienza a tomar un color café también, pero lo más importante es que el embrión está maduro. ¿Okay? Al final de la etapa 2 es cuando empieza la toma de color, que es el embero. Entonces, la pinta, propiamente tal, el embero, el fin de la etapa 2, inicia la etapa 3, ¿cierto? Que es lo que está marcado aquí. A partir de la pinta, o sea, de aquí, del fin de la etapa 2, las semillas ya son viables, ¿eh? Entonces, por ejemplo, cuando en los programas genéticos que desarrollan variedades sin semilla, eh, lo que pasa es que estas semillas abortan. Entonces, la gente que trabaja en estos programas genéticos lo que tiene que hacer es rescatar el embrión en esta etapa, cuando ya está maduro, rescatarlo para hacerlo germinar, ya antes que aborte la semilla. Y eso es un trabajo que no es fácil, y esa es la forma de cómo llegar a producir variedades sin semilla. Porque si ustedes piensan cómo uno reproduce una variedad que no tiene semilla, bueno, es así. Rescatan el embrión en esta etapa y lo hacen germinar, ¿ya? Entonces en la etapa 2 hay un crecimiento lento, respecto al ácido abscísico, no es necesario que esto se lo aprendan, pero el ácido abscísico inhibe la germinación de la semilla. Entonces, cuando está madurando la semilla, el ácido abscísico está en el embrión para que no germine, y después cuando ya el embrión está maduro, el ácido abscísico se vuelve a la pulpa y comienza la madurez, ¿ya? La lignificación de la semilla no tiene ninguna relación con su madurez fisiológica, ¿ya? Y acá hay otro concepto que se mal usa en vitivinicultura. Ustedes van a escuchar muchas veces que hablan de madurez fisiológica, los enólogos, para definir la cosecha. Entonces dice, no, es que no hay madurez fisiológica. La madurez fisiológica termina, o sea, está completa al término de la etapa 2. ¿Por qué? Porque conceptualmente la madurez fisiológica es cuando la semilla puede germinar. ¿Ok? ¿A qué se refiere coloquialmente la industria con madurez fisiológica? A una relación entre el contenido de azúcar, el contenido de color, el contenido de taninos, la suavidad de los taninos, todo eso lo meten como madurez fisiológica. Eso uno podría referirse como madurez enológica, por ejemplo, pero no fisiológica. Yo le digo madurez psicológica, porque como que se convencen que ahí es cuando tienen que cosechar la fruta. Pero bueno, ya vimos que no es así, no es fisiológica, y también vimos que cosechar un día versus 2 días después no es tanta la diferencia, porque las bayas son independientes entre ellas, y es una población de bayas y van a estar todas en un momento distinto. Alguien levantó la mano. Lucas, dale. Entonces esto también no sería lo mismo que madurez organoléptica tampoco. O sea, Exactamente. La madurez organoléptica es súper subjetiva. ¿Cachai? Lo que tú buscas puede ser distinto a lo que busca otro productor u otro enólogo. Se, a lo que voy yo es que al mal uso de los conceptos, más que nada. ¿Cachai? Si yo no digo que no sea verdad, que hay un momento en que hay una mejor relación azúcar, aromas, color, etcétera, que uno tiene que buscar.
Lo que digo es que eso no es fisiológico. Eso puede ser enológico, otros le llaman de madurez industrial también, tiene distintos conceptos. Sí, sí, yo recuerdo que en procesos agroindustriales, un ROM, lo mencionaban así como madurez. Bueno, le decían madurez fisiológica, pero también como que explicaban esto de la madurez industrial, porque Claro. era como fisiológica cuando se podía, la semilla era viable más que. Bien, entonces no estoy tan equivocado, ¿viste? Ya. Entonces, bueno, la etapa 2, esta etapa de maduración de la semilla, tiene variación en su tiempo de duración, que va a depender de la variedad, la temperatura, principalmente. ¿Ok? Y puede durar desde una semana hasta, ahí dice, hasta 6 semanas. ¿Ok? En el desarrollo de la temporada, siempre es importante que ustedes como viticultores lleven registros de cosas, ¿ya? De todos los años, anotar cuándo fue brotación. Entonces, 5% de brotación, 90% de brotación, ¿ya? Y para eso es súper útil la tabla esa que les mostré en la segunda diapositiva, lo que se llama la tabla esa tabla de fenología, ¿cierto? Que tiene etapas muy definida y con números. Entonces ustedes pueden hacerse una planilla Excel, por ejemplo, donde ponen etapa 1, 2, 3, 4, 5, creo que son 40 y tantas etapas, no me acuerdo, y le van poniendo la fecha en que ocurre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está puntas verdes, y ustedes ponen este año puntas verdes fue el 2 de octubre, por decir algo, ¿ya? Después 6 hojas es el 20 de octubre. Después floración fue el 2 de noviembre. Después cuaja, se fijan, y van haciendo un registro de cuándo son las etapas, porque eso les va a ayudar en muchas cosas. Uno, por ejemplo, para planificar ¿cómo se llama? Las labores. Ustedes saben que las labores son importantes no solo hacerlas, sino el momento en que hay que hacerlas. Entonces, cuando le preguntan, oye, ¿cuándo es flor en este campo? No, flor, yo lo tengo aquí, a ver, para el cabernet, flor va entre el 10 de noviembre y el 20 de noviembre. Más o menos en esa semana cae flor. Ya, entonces las aplicaciones de flor, la aplicación de boro, la aplicación de zinc, qué sé yo, tienen que estar hechas a tal fecha. Perfecto. Oye, ¿cómo viene esta temporada? No, esta temporada la flor se nos atrasó una semana con respecto al año normal, pero la etapa 2, la pinta, por ejemplo, se nos adelantó una semana. Entonces al final estamos como un año normal. ¿Se fijan? Todos esos datos es súper bueno que ustedes los tengan para poder ir haciendo un historial de su campo. La fecha, hay años en que tenemos buenas condiciones climáticas durante la flor, y que entre la primera flor que se abre y la última flor que se abre pasa una semana, y esa semana, no, o versus cuando está en la costa, por ejemplo, en que la primera flor abre y la última flor abre 4 semanas después, ese tiempo, esa variabilidad en la fecha de floración, también se transforma en variabilidad en la fecha de cuaja, y se mantiene bastante en la fecha después de madurez, la fecha de pinta y de madurez. Entonces, floraciones largas tienden a llevar a madureces más heterogéneas al final de la temporada. Y floraciones más cortas, ¿cierto? Tienden a comprimir todo el resto que viene para adelante. La pinta es más corta, la madurez es más homogénea, etc. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes vayan llevando esos datos. Profe, Dígame. una consulta. No sé si se compara a la fruticultura, donde estos procesos florales se acortan con las altas temperaturas. También pasa lo mismo aquí, ¿cierto? Sí, dentro de Ya. cierto rango, porque si hace mucho calor también tenéis problemas. Sí, vale, Pero gracias. en general las vides, no, la vid, especialmente de vinificación, no se cultivan en zonas demasiado cálidas, ¿ya? Entonces las temperaturas en época de flor tienden a ser moderadas, en general. Acá tenemos otro gráfico que muestra de nuevo el crecimiento doble sigmoideo de la valla. En este caso está en el eje de la Y el peso de la valla como porcentaje del peso final, ¿ya? Entonces aquí pueden ver cómo va creciendo, etapa 1, un crecimiento rápido,
Después, etapa 2, hay una detención del crecimiento, y etapa 3, un segundo crecimiento que es por elongación, ¿ya? Acá tenemos pinta, tenemos el cambio de color, en fondo la misma idea. Y acá abajo en el eje de la X están los días después de cuaja. Y en este otro eje Y está la acumulación de azúcar. Entonces, la etapa 3, ¿cierto? Podríamos decir que es la etapa más importante dentro del crecimiento, o del desarrollo y de la madurez de la valla, ¿ya? Aquí el crecimiento es por expansión celular, no por división, y por acumulación de azúcar. Comienza una alimentación alta de potasio, aminoácidos, fenoles, aumentan los fenoles, porque recuérdense que yo les dije que los fenoles, el color, los taninos, no es que vengan de otro lado, se producen todos en la valla, ¿ya? A la valla entra azúcar y minerales, ¿ok? Se degrada el ácido málico que se había acumulado en la etapa 1, se desarrollan los sabores, y comienza, ¿cierto? Para que comience la etapa 3, obviamente tienen que terminar la etapa anterior. Entonces ahí es donde está un poco definido por el ambiente, por las temperaturas. Al principio de la etapa 3 el crecimiento es más rápido, y al final de la etapa 3 ya es más lento, que es lo que vemos acá, ¿cierto? En este gráfico, al principio un crecimiento rápido, y de a poco la pendiente esta curva empieza a disminuir, ¿cierto? Ya la valla ya no crece más, no acumula más azúcares, pero sigue acumulando color, puede seguir lo que llaman madurando los taninos, que es básicamente una polimerización de los taninos, en que se hacen menos astringentes. Eso va pasando al final de la etapa 3. El efecto ya vimos, ¿cierto? Habíamos conversado cuando hablamos de riego que una disminución de los riegos en la etapa 3 afecta menos el tamaño de la valla. ¿Se acuerdan que decíamos que la valla era como más independiente de la planta? Y es por lo que hablamos que se pierde esta conexión a través del xilema, y es más una conexión solamente floemática, ¿ya? Se activan muchos genes relevantes para la importación de azúcar, para la formación de color, etcétera, etcétera. Este último párrafo aquí, que dice que en climas cálidos la acumulación de azúcar suele ser considerada demasiado rápida en relación al desarrollo fenólico y de aroma. Ya, de nuevo hablando un poco de lo que discutíamos de la madurez fenólica, o madurez fisiológica, o madurez organoléptica, o madurez psicológica, como quieran llamarle. Pero efectivamente, cuando, a ver, los procesos de acumulación de azúcar, de acumulación de color, de acumulación de aromas, son procesos independientes entre sí, ¿ya? Entonces sí puede pasar que en algunos lugares, en algunos años, o con algunas variedades, la acumulación de azúcar sea más rápida que lo que es la acumulación de color, por ejemplo, ¿ya? Y eso pasa mucho más en uva de mesa, en zonas cálidas, donde variedades negras pueden tener los Brix necesarios, pero les falta color, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso también está este concepto de que la viticultura es mejor en zonas más frescas que en zonas más cálidas, porque la madurez, la acumulación de azúcar, es más lenta y permite esperar que haya acumulación de azúcar, de color, que haya acumulación de aromas, que haya la polimerización de los taninos que les decía yo, para disminuir la astringencia, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta última frase. Esto también está, como les decía, definido por la variedad, y también puede estar definido por el clon, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, ¿cierto? Que es la variedad más plantada en Chile, más plantada en el mundo. Hubo un tiempo en que había una alta demanda por clones franceses, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Estados Unidos, que trabajé en una viña ya, hubo una época en que todos querían plantar los clones franceses de Cabernet Sauvignon. California tiene un clima más parecido al de nosotros, ¿cierto? Incluso más cálido que el de nosotros, especialmente en la zona de Napa, qué sé yo, Sonoma, que es donde está el Cabernet Sauvignon, versus el clima de Burdeos, que es un clima más marítimo,
¿cierto? Con más lluvia, más frío, nublado, etc. Entonces, los clones que fueron seleccionados para madurar en Burdeos, ¿cierto? Lo que buscaba la gente que seleccionó esos clones era que pudieran madurar. Entonces, ¿qué es lo que buscaban? Que acumulara azúcar más rápido. Los clones que se seleccionaron en California, porque también hay selección clonal en California, están seleccionados en un clima más similar al de nosotros, que es de temperaturas más altas. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba en ese caso? Que madurara más lentamente, o sea, que acumulara azúcar más lento, que tuviera una acidez mayor para que mantuviera una acidez más alta al momento de la cosecha, y poder esperar la madurez fenólica, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, en California hubo esta ola de plantación de clones franceses en Napa. ¿Y qué fue lo que pasó? Que empezaron a tener estos problemas de vinos muy alcohólicos. ¿Por qué? Porque tenían que esperar que maduraran los taninos, pero en esa espera la planta acumulaba mucho azúcar, entonces cosechaban con 28, 27, 28, 29 Brix, que terminaban con vinos de 15% alcohol, para poder tener esta madurez fenólica que hablaba, ¿ya? Versus los clones originales que tenían ellos, que se demoraban, que eran más lentos en acumular azúcar, y al ser más lentos permitían esperar que maduraban los taninos, ¿ya? Entonces, el uso de estos clones más tempranos implicó que, uno, tenían que cosechar más temprano y te quedaban los taninos verdes, como dicen los enólogos, o tenían que esperar mucho tiempo para la madurez de los taninos y por ende acumulaban mucho azúcar. Entonces, también hay que tomar en consideración que tampoco tampoco hay que ser tan cuadrado, ¿cierto? Esos clones que trajeron, que fueron seleccionados en Burdeos, sí se pueden plantar, por ejemplo, en California, y sí se pueden usar acá en Chile, pero uno tiene que hacer otros manejos para hacer el desarrollo de la acumulación de azúcar más lenta o la madurez de los taninos un poco más rápida, como quiera uno verlo, ¿cierto? ¿Y qué podría hacer uno, por ejemplo? Dejarle más carga, ¿ya? Porque junto con esta idea de plantar clones franceses venía la idea de que había que producir muy poco. Entonces, de nuevo, en Francia, en Burdeos, un clima más frío, ¿cierto? Más nublado, más marítimo. Piensen que lo traía, no me acuerdo si les conté a ustedes, pero Burdeos está como a la altura de Coyhaique, ¿ya? Entonces, un clima mucho más extremo, que le cuesta madurar, ¿cierto? Entonces, más encima tenían que dejarle pocos kilos. Entonces, de nuevo, el concepto, no, hay que dejar 6 toneladas por hectárea. Si ustedes dejan 6 toneladas por hectárea de Cabernet Sauvignon aquí en el Maipo, va a estar maduro el 15 de febrero, ¿ya? Entre el calor, la luz, etc. Entonces, si yo le dejara en vez de 5, quizás si le dejo 15, se va a demorar más en madurar y va a tener más tiempo para madurar esos fenoles, para acumular el color que necesita, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje final? Uno, que no hay que copiar directo, ¿ya? Que hay que tener en consideración las condiciones de cada lugar. Y dos, que no porque los clones estos estén seleccionados en Burdeos, yo estoy diciendo que sean malos ni que no vayan a funcionar, sino que hay que cultivarlo y manejar la viña de acuerdo a nuestras condiciones para poder sacar lo mejor posible, ¿ya? Entonces, todos estos paradigmas de que hay que plantar 10.000 plantas por hectárea, que hay que producir medio kilo por planta, que las plantas tienen que tener máximo 90 centímetros de altura, no es tan así, ¿ok? Ya, mucho de eso. Entonces, en la etapa 3 dijimos que podía haber una deshidratación de las plantas, ¿cierto? Y eso también puede hacer que aumente la concentración de azúcar, ¿ya? ¿Qué más? Respecto a la hormona, no nos vamos a meter mucho en esto. Esto lo van a ver más en detalle cuando tengan las clases de uva de mesa, ¿cierto? Ahí hablan más de la hormona, pero qué es importante que tengan, con qué es importante que se queden. Uno, que la uva no es climactérica, ¿ya? Y me imagino que en alguna parte hablaron de lo que son las frutas climactéricas, son las que responden al etileno, ¿cierto? En la madurez, o que siguen madurando después que uno las cosecha. La uva no sigue madurando después que uno la cosecha, ¿cierto? Y tampoco madura si uno la envuelve en diario como las paltas, ¿ya? No es climactérica. Pero sí, alrededor, en pinta, hay un pic de etileno que pareciera estar relacionado con el inicio de la madurez, ¿ya? Esto hay todo
una serie de discusiones todavía respecto a si afecta esto o si es un pic por otra cosa ya, pero aquí está, hay un pic de etileno justo antes de Pinta. Como pueden ver, en la etapa 1 hay mayor concentración de giberelina y citoquininas para el crecimiento, ¿cierto? Después, acá estábamos hablando del aumento del ácido abscísico, que primero inhibía la germinación del embrión, después pasaba a la pulpa. El mismo ácido abscísico induce o aumenta la actividad de las enzimas que acumulan color, etc. ¿Ya? Entonces aquí está un poco cómo es la concentración y la actividad de las enzimas durante la madurez. Como les digo, no vamos a entrar mucho en detalle, sí quédense con que la vid no es climactérica, eso es importante. ¿Profe? Dígame. ¿Y con la hormona no se hacen aplicaciones de hormonas en ciertos casos? Sí. En general, en uva de vino, y también en general en uva de vino, todas esas aplicaciones son poco efectivas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hormonas se ocupan, por ejemplo, en uva de mesa? La giberelina, ¿cierto? Para hacer crecer las bayas. Bueno, toda la uva de vino tiene semilla, y la semilla produce suficiente giberelina para hacer crecer la baya. Entonces, una aplicación de giberelina no te va a hacer crecer más las bayas, o el efecto va a ser mínimo, ¿ya? Sí, una aplicación de giberelina, como las bayas ya producen, la semilla ya produce giberelina, un exceso de giberelina te puede afectar la fertilidad de las yemas para el año siguiente, ¿ya? Entonces, aplicaciones de giberelina en uva de vino pueden afectar la fructificación del año siguiente, entonces hay que tener cuidado con eso. No te va a afectar, como te digo, el tamaño de la fruta mayormente. En algunos casos se ha usado aplicaciones de giberelina para hacer crecer el raquis, ¿ya? Para tener racimos más sueltos, pero los resultados también son contradictorios, ¿ya? Se ha visto como que el raquis efectivamente crece, se alarga un poco más, pero se alarga más temprano, pero al final de la temporada el largo es el mismo que a los racimos que no le aplicaste giberelina, ¿ya? Que se hacen algunas variedades, por ejemplo, Zinfandel es una variedad que es de racimo muy apretado, de piel muy delgada, que es muy propenso a la botritis. Eso se ha postulado a hacer aplicaciones de giberelina temprano para crecer el raqui. Esas aplicaciones casi que se tienen que hacer muy dirigida al racimo para no afectar a las yemas, para que no te afecte la productividad del año siguiente, ¿ya? Respecto a otras hormonas, por ejemplo, el etileno, el etefón, ¿cierto? Usado en pinta para aumentar el color, la gran mayoría de las veces el efecto es casi nulo. ¿Ya? No, en Chile, por lo menos, la acumulación de color no es un problema. La aplicación exógena de ácido abscísico, por ejemplo, con un producto que se llama Protone, aumenta la acumulación de color aplicado en pinta, sí, en algunas variedades que se producen en zonas muy cálidas, ¿ya? Más cálidas de la que nosotros producimos el Cabernet Sauvignon, ¿ya? Entonces, ¿se pueden aplicar hormonas? Sí. En general, sus efectos son mínimos, ¿ya? Después, cuando ustedes trabajen, le van a llegar a vender todos los productos mágicos para mejorar el color, el aroma, la acumulación de azúcares, la defensa, todas las cuestiones. Así que ahí van a tener que estudiar un poco y le van a decir, nada, si esta cuestión no sirve para nada. Ya, entonces acá tenemos la etapa 3, otro gráfico que nos muestra cómo, a partir de la etapa 3, en estos círculos abiertos, tenemos la acumulación de sólidos solubles, y a partir de la etapa 3, en los círculos cerrados, tenemos la disminución de los ácidos, ¿ya? Entonces, la etapa 3, acumulación de azúcares, disminución de los ácidos. El principal ácido que disminuye, el ácido málico. El ácido tartárico se mantiene más o menos estable. Ya llevamos una hora, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Para que puedan ir a hacerse un café y despertar. Y seguimos, son las 9:30, volvemos un cuarto para las 10. Diga, ¿alguna pregunta? Una pregunta, sí. Es que por ahí, no sé, decía que, no sé si entendí bien, pero como que el envero era cambio de color de la valla, y yo pensaba que el envero era sinónimo de pinta. Es ¿No lo son mismo, es sinónimos? que sí, envero y pinta son sinónimos. Y en inglés hay un tercer concepto que se llama berry softening, que es el ablandamiento de la valla. Ese, en términos
fisiológicos para nosotros es el importante, porque cuando tú empiezas a ver la acumulación de color, la pinta en el concepto este de inicio de la etapa 3 ya ocurrió, ¿te fijas? Entonces eso es lo que trato de hacerle el punto, que la pinta, a ver, la pinta como acumulación de color a nosotros no nos sirve para los manejos que queremos hacer. Lo que a nosotros nos interesa como inicio de la etapa 3 es el ablandamiento de las vallas, ¿ya? Y eso no se ve por color, sino que por apretar las vallas una por una, ir apretando y viendo cuando comienzan a ablandarse. Ahí, cuando se están ablandando, es cuando yo tengo más efecto en todos los manejos que quiero hacer para mejorar el color, ya sea, por ejemplo, un deshoje, ya sea un estrés hídrico moderado, cualquier cosa que yo quiera hacer es en ese momento del ablandamiento de la valla, no cuando tengo el color visible, ¿ya? Y menos cuando el 50% de los racimos están con color, porque ahí ya la pinta ya pasó, ¿te fijas? Eso es lo que quiero tratar de transmitirle. Pero la definición, claro, pinta o cambio de color, ¿te fijas? Se habla en eso, pero en términos fisiológicos, para que nos interese a nosotros, cuando acumulamos color, cuando hay 50% de color, ya la pinta ya pasó, ¿te fijas? Eso es lo que quiero tratar de dejarles bien metido en la cabeza. Ya, gracias. Ya, entonces hacemos una pausa. Ya, entonces, la etapa 3, ya, ¿se acuerdan que yo les dije que en la etapa 1 las bayas acumulaban ácido, particularmente ácido málico, el que después utilizaban como fuente de energía para sus procesos metabólicos? ¿Ya? En la etapa 3 la baya toma todo el azúcar y lo guarda, lo va guardando en la vacuola, y no ocupa ese azúcar para su proceso de crecimiento, sino que ocupa ácido málico. Por eso es que, y en las noches calurosas también el ácido málico se ocupa para el proceso de respiración. Entonces es por eso que en temporadas que son de noches cálidas, la uva tiende a tener un contenido de ácido, una acidez titulable que se llama, que el contenido total de ácido en la baya menor, ¿ya? Eso es importante porque en zonas, en general, hay una relación, o se busca que los vinos tengan una acidez, no voy a decir alta, pero mayor, ¿ok? Vinos de acidez baja, ¿cierto? Tienden a ser también vinos de alcohol un poco más alto, por estas condiciones más cálidas, y hay un desbalance en el sabor del vino, ¿ya? El contenido de alcohol del vino, el grado alcohólico, se produce un balance con el contenido de acidez, ¿ya? Entonces, por eso es que, por ejemplo, hay vinos italianos del sur de Italia que tienen un contenido alcohólico alto, 14,5 de alcohol, pero sin embargo no son hostigosos, no son cansadores de tomar porque también tienen una acidez alta, ¿ya? Entonces, la acidez en el vino ayuda a balancear el alcohol. La acidez en el vino hace que los vinos sean más fáciles de tomar con comida. La acidez del vino ayuda a mejorar la longevidad de los vinos, etc. ¿Ya? Entonces, por eso es que se buscan vinos con esta acidez un poco más alta, y esa acidez un poco más alta se logra en lugares donde las noches son más frescas, donde los días son más frescos, donde las plantas usan menos del ácido málico que tenían guardado, y por supuesto donde no usan el ácido tartárico. ¿Ok? Es un poco la idea. Entonces, a partir de la etapa 3, el ácido málico se utiliza en los procesos fisiológicos de la baya porque no ocupa azúcar, sino que ocupa ácido málico. ¿Por qué no avanza? Ahí está. No, me pasé. Hay casos en que perdón, estoy tratando de poner el puntero nuevo. Ahí está. Hay casos en que cuando los procesos metabólicos no son muy altos, algo del ácido málico se puede transformar en azúcar, en vez de usarse para
para proceso energético. Y eso se llama gluconeogénesis. ¿Ya? No vamos a entrar tanto en ese detalle, pero es algo que pasa. Entonces, acá tenemos el gráfico, acá tenemos dos gráficos. Los dos se muestra ¿cómo se llama? El contenido de ácidos. Son teóricos, ¿cierto? No tiene aquí una escala en miligramos por gramo, o qué sé yo, concentración, lo que sea, sino que son representaciones. Entonces, a medida que la valla va creciendo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, ¿cierto? En la etapa 1 se acumula el ácido málico y se utiliza post-pinta. El ácido tartárico se acumula y se mantiene, ¿ok? Esto es por valla, ¿ya? Aquí vamos a ver dos formas de medir las cosas. Uno es por valla, o sea, el contenido total por valla, y este es en concentración. Y si bien el ácido tartárico se mantiene en contenido por valla, disminuye en concentración. ¿Por qué? Porque la valla va creciendo. Entonces, como se acumula hasta una cantidad finita, al principio en la etapa 1, ¿cierto? Se acumula una cierta cantidad, después la concentración disminuye porque la valla sigue creciendo y no se sigue acumulando el ácido, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en consideración. La concentración de ácido málico disminuye por aumento del tamaño de la valla y por el uso del ácido málico como fuente de energía. La concentración de ácido tartárico disminuye simplemente por el aumento del tamaño de la valla, ¿ya? En condiciones normales. Las metoxipiracinas, que eran lo que hablábamos del aroma a pimentón verde, se acumulan también en la etapa 1, porque la valla no quiere que se la coman los pájaros, y disminuye a medida que maduran las bayas, va disminuyendo y va desapareciendo. Los terpenos, que son otros aromas, que es el que da aroma a flores o a cítricos, van aumentando durante la etapa 3, ¿ya? Son bajos o nulos en la etapa 1 y aumentan en la etapa 3. ¿Por qué? Porque atraen a los pájaros, atraen a las personas para que se coman la fruta, ¿ya? En general, lo que pasa con los aromas y también, en cierta forma, con el color, es que hay un balance entre la producción y la degradación, ¿ya? Y esto es ¿cómo se llama? El balance que hay que buscar respecto a la luminosidad o a la iluminación, exposición de los racimos. Eso creo, exposición de los racimos. ¿Por qué? Porque la luz aumenta la concentración de color o la producción de color, aumenta la concentración de aromas en general, ¿cierto? Pero la luz viene asociada con temperatura, ¿cierto? Porque la radiación solar es luz más temperatura. Entonces, si bien el color puede aumentar, o aumenta efectivamente, al tener más luminosidad, el exceso de radiación, el exceso de temperatura puede hacer que parte de ese color se degrade, que parte de esos aromas se degrade, ¿ya? Entonces ahí es donde uno tiene que buscar el balance de luminosidad entre acumulación y degradación. Y eso va a depender de la zona en que estamos. En la zona sur, por ejemplo, si yo estoy, no sé, pues en Osorno, ¿cierto? Puede ser que en general cualquier iluminación extra que tenga el racimo sea beneficioso, porque la temperatura no va a ser tan alta, ¿ya? Pero acá en la zona central, por el contrario, puede ser que un exceso de iluminación en los racimos termine siendo negativo, porque pierdo color o pierdo aromas por este exceso de temperatura, ¿ya? En las variedades blancas, la mayoría de los componentes del sabor se producen durante la maduración, o sea, a partir de la etapa 3, ¿ya? Por ejemplo, ahí están los terpenos, que son aromas importantes en muchas variedades como el Riesling y las moscateles. Los compuestos aromáticos se distribuyen entre la pulpa y la piel. Los fenoles están en general solamente en la piel. ¿Por qué digo en general? Porque las variedades tintoreras, ¿cierto? Que son las que tienen la pulpa coloreada, bueno, ahí hay fenoles también en la pulpa, pero en general los fenoles están más que nada en la piel. En el aroma están en la pulpa y en la piel. Hay algunos compuestos aromáticos que se producen como precursores,
¿ya? ¿Qué significa esto? Que están en una composición química que se liberan una vez que se elabora el vino o incluso después de guarda. Ya son aromas que son los que se llaman en el vino aromas terciarios, ¿ya? Que van produciéndose después de la fermentación. ¿Ya? Los aromas primarios son los de la fruta, que uno al morder yo una baya de moscatel de Alejandría, siento el sabor moscatel, pero hay otros aromas que son estos precursores de aromas que solamente se liberan después de la fermentación o después del proceso de guarda, ¿ya? Entonces, ambos son importantes. Y acá hay una tabla que pueden revisar después en que habla de los compuestos, la aspiracina, por ejemplo, las moléculas son son estos tres, no es necesario que se aprendan los nombres, pero están relacionados la aspiracina a los Cabernet, ¿ya? Cabernet Sauvignon, al Sauvignon Blanc, al Merlot, al Carmener. Se ubican estos aromas en la pulpa y dan estas notas herbáceas que habíamos conversado. Los terpenos, y acá hay algunos de los terpenos, los más comunes que se habla en degustación, linalol, nerol, geraniol, son típicos de los moscateles, del Gewürztraminer y de algunas otras variedades blancas. También se ubican en la pulpa y dan estas notas florales, ¿ya? Esos son los compuestos aromáticos. Los precursores de aroma generalmente están asociados, o muchas veces están asociados a azúcares, ¿ya? Entonces están glicosidados y pueden tener, entre ellos están algunos fenoles, algunos terpenos y los norisoprenoides. Los norisoprenoides son compuestos aromáticos muy importantes, por ejemplo, en el Syrah, ¿ya? Y dentro de los norisoprenoides, uno muy importante es la Damascenona, ¿ya? En algún momento, si lo ven en etnología, van a saber que los norisoprenoides son precursores de los aromas, son muy comunes en el Syrah, por ejemplo, y provienen de los carotenoides, ¿ya? En este caso, en el caso de los Syrah y los norisoprenoides, es interesante que su acumulación se da más en racimos poco expuestos que en racimos muy expuestos, ¿ya? Es una peculiaridad ahí del Syrah. Entonces, de repente el Syrah conviene dejarlo un poco más tapado de hojas que totalmente expuesto para que tenga una expresión aromática más interesante, especialmente en norisoprenoides. ¿Mm? Bueno, y así hay otros precursores que tienen que resultan con distintos aromas. Por ejemplo, grapefruit es pomelo, ¿cierto? Tabaco, eucalipto, etcétera, 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 ¿ya? Y se ubican principalmente en la pulpa y algunos se ubican también en las películas. ¿Por qué esto puede ser importante? En vinificación, por ejemplo, en algunos casos se hace lo que se llama una maceración prefermentativa. ¿Qué es una maceración prefermentativa? Es dejar el jugo en contacto con las películas antes de que comience la fermentación, de manera de extraer estos aromas, ¿ya? Entonces, en algunas variedades blancas de repente, por ejemplo moscatel, se podría hacer esto, de hacer una maceración prefermentativa. O sea, en general en los vinos, cuando uno hace un vino blanco, lo que se hace es tomar el racimo completo o las bayas, prensarlo y fermentar el jugo, ¿cierto? O sea, llega la fruta, la prenso, agarro el jugo, lo mando a una cuba y lo fermento. En algunos casos lo que se hace, esta maceración prefermentativa, es, llega la fruta, la despalillo, o sea, separo los granos del raquis y pongo todo eso en un estanque. El jugo con las películas, ¿ya? Se hace, por ejemplo, en Chardonnay a veces, ¿ya? Buscando sacar los aromas que están en las películas. Eso se hace en frío para que no extraiga muchos taninos, para que no parta la fermentación, etc. Y, por ejemplo, se puede dejar 12 horas en frío en esta maceración prefermentativa y después eso se drena, se prensa y se hace la fermentación. ¿Mm? Entonces, eso es para extraer estos precursores de aroma que pueden estar en las películas, ¿ya? Entonces, esta diapositiva muestra en dónde dentro de la baya se encuentran los distintos compuestos del sabor. Flavor, en este caso, es sabor, incluye la parte gustativa y aromática, ¿ya? Entonces, gran parte del azúcar está en la pulpa, ¿cierto?
En la parte periférica está el potasio, los aromas, la astringencia, etc. ¿Ya? Los fenoles. Otro de los compuestos muy importantes que se acumulan durante la etapa 3. Los fenoles es una familia que incluye varios compuestos, ¿ya? Por ejemplo, el color, que son las antocianas, ¿ya? Como dice aquí, y siguiendo con lo que hemos estado conversando respecto a cambio de color y pinta, las antocianas comienzan a acumularse en la piel de las variedades rojas unas 2 semanas antes de que el color sea visible. ¿Se fijan? De nuevo, ablandamiento, acumulación, etc. En las variedades tintas, la acumulación es rápida al principio y después comienza a mantener constante. En las variedades blancas, los fenoles, porque también acumulan fenoles, van disminuyendo a medida que maduran las bayas, ¿ya? Y aquí vamos a ver distintos fenoles, dentro de esta familia vamos a ver cómo se comportan los distintos grupos, ¿ok? Las antocianas vienen del metabolismo del azúcar, ¿ok? De nuevo, a la baya entra azúcar y la baya tiene toda la maquinaria para producir el color, para producir los taninos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Se requiere poco azúcar para desarrollar color, por lo que su contenido es independiente del contenido de azúcar. ¿Ya? Sin embargo, cuando se hacen relaciones color-azúcar, van como uno a uno, van de la mano porque es parte del proceso de madurez. ¿Ok? Pero acá también está un poco la explicación de por qué ¿cómo es que le llaman a veces desacople entre la madurez de los azúcares y la madurez de los fenoles, ¿ya? Que puede ser la acumulación de color o los taninos. Los taninos se van acumulando desde la cuaja, ¿cierto? Y la concentración de taninos es más bien independiente de las condiciones climáticas, o más independiente que el color. Color necesita un poco de luz, ¿cierto? Necesita que no haya tanta temperatura para que no se degrade, etc. Pero los taninos son más independientes de las condiciones climáticas para su acumulación, ¿ok? La extractabilidad de los taninos de la semilla disminuye después del envero. ¿Por qué esto es importante? Hay taninos en el ollejo, ¿cierto? En la piel de la baya, y también hay taninos en la semilla. Son distintos tipos de taninos y son una de las razones de por qué está esta como idea de cosechar la fruta cuando las bayas están bien oscuras, ¿ya? Los taninos de la semilla tienden a ser más astringentes, más amargos que los taninos del ollejo, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando durante el proceso de producción de vino se dan condiciones para extraer muchos taninos de la semilla, los vinos pueden terminar astringentes o amargos, ¿ya? Entonces eso es lo que busca un poco el enólogo al ver esta semilla más oscura para cosecharlo. La verdad es que en los estudios, si bien la extractabilidad de la semilla disminuye después de la pinta, ¿cierto? O va disminuyendo cada vez, la verdad es que los estudios que se han hecho, así como bien a ciegas, de hacer vinos con madurez industrial, podríamos decir, hablemos de 24 Brix, de una baya que tiene la semilla levemente verde, versus una que tiene la semilla totalmente negra, o sea, café, perdón, la diferencia no son tan claras, ¿ya? Entonces, pero está ahí el concepto, ¿ya? La extractabilidad de los taninos disminuye después del envero, o sea, la cantidad de taninos amargos que podrían salir de la semilla va disminuyendo a medida que aumenta la madurez, ¿ok? Ya, este ciclo que les estoy mostrando acá, no es para que se lo aprendan, pero lo importante de esto, lo que yo les quiero mostrar acá, es que todos los fenoles vienen de del mismo ciclo, ¿ya? Que se llama el ciclo del ácido chiquímico, que es el que está acá arriba, ¿ya? Y aquí hay varios, todo parte con este aminoácido, que es la fenilalanina, ¿ya? Y aquí hay varias enzimas que son importantes, como la fenilaminoliasa, la chalconcintasa, y qué sé yo, un montón de enzimas, que son las que se
se estimulan durante este tiempo de 2 semanas antes de pinta, ¿ya? O a partir del ablandamiento de la valla, y que son las que nosotros buscamos. Buscamos activar para que haya más color, para que tenga más y mejores taninos, etc. ¿Ya? Entonces, este ciclo, ¿cierto? Si se fijan, acá abajo termina con los antocianos, que son el color, ¿ya? Termina acá con los flavonoles, con los flavantresoles, que vamos a ir viendo qué son, pero lo importante es que todos vienen de lo mismo, ¿se fijan? Hay distintos momentos en que se van separando esta cadena, va tomando como distintos caminos y terminan en distintas cosas, ¿ya? Entonces, dentro también de este ciclo está la producción de los estilbenos. Entre ellos está el resveratrol, ¿cierto? Me imagino que ustedes han escuchado hablar del resveratrol, que es un compuesto que está en la película de las bayas y que tiene muchos beneficios para la salud, ¿cierto? Es un antioxidante, ¿ya? Y que se vende pastillas de resveratrol como antioxidante para disminuir los riesgos de cáncer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vienen del mismo ciclo. ¿Ya? Aquí en alguna parte se separa esto y se produce resveratrol, o si no, se produce color o se producen taninos. ¿Ya? Acá están los 5 compuestos que dan color a la uva, que son la cianidina, la pionidina, la desfinidina, la malvidina y la petunidina. Ya los vamos a ver más adelante. Y se acuerdan que yo les decía que las variedades blancas en el fondo son mutaciones de las variedades tintas. Bueno, esas mutaciones ocurren aquí en la última parte, que es cuando las antocianidinas se le une un azúcar y se transforman en coloreadas, ¿ya? Esa enzima es la que está mutada en las variedades blancas y por las cuales no se produce el color. ¿Ok? Ya. Entonces, no se tienen que aprender este gráfico, pero con lo que se tienen que quedar es que todos los fenoles vienen por el mismo ciclo y hay ramas en las que se van produciendo los distintos. ¿Ok? Ok. Acá están las distintas familias de fenoles, ¿ya? O compuestos fenólicos que uno puede encontrar en las bayas. Tenemos los ácidos cinámicos, bueno, lo vamos a ver más adelante. Tampoco se tienen que aprender estas fórmulas, para nada. Pero de nuevo están el color, las antocianidinas y los precursores, los taninos, ¿cierto? Vienen del mismo ciclo. Entonces, los ácidos cinámicos, que son estos que están acá, se acumulan temprano y van disminuyendo su concentración durante la madurez. Son astringentes o amargos, ¿ya? Estos están, por ejemplo, en las variedades blancas. Las variedades blancas también acumulan estos fenoles y, como les decía, van disminuyendo a medida que madura la fruta. Estos fenoles son fácilmente oxidables, ¿ya? Entonces al oxidarse dan estos gustos amargos. Y es de nuevo es para evitar que las bayas verdes se las coman los pájaros y se coman la semilla cuando no está madura todavía, ¿ya? Después vienen los flavonoles, que son compuestos que protegen a la baya de la radiación, ¿ya? Y estos se van acumulando también en la etapa 1. También son amargos, pueden ser amargos o astringentes. Uno de estos es la quercetina, ¿ya? La quercetina, que es un flavonol que se acumula en la película de las bayas y que la protege de los rayos UV. Entonces, en zonas de mayor incidencia de rayos UV hay más de estos compuestos, ¿ya? Que en algún momento podrían llegar a ser amargos. Cuando, por ejemplo, el chardonnay está muy expuesto a la luz, forma muchos de estos compuestos, las pieles se ponen cafés, ¿cierto? Y si uno se come esas bayas son astringentes, ¿ya? Entonces ahí es donde uno tiene que ir viendo cuánto desojo, dependiendo de la variedad, del lugar, etc. Lo otro importante es que se acuerdan que estos se comienzan a acumular desde temprano, y eso también habíamos dicho que
los deshojes había que hacerlos temprano para que las bayas se fueran, entre comillas, acostumbrando a esta luz, a este exceso de luz. Si yo deshojo una baya que ya está en pospinta, es muy probable que se queme. ¿Y cuál es una de las razones? Es la concentración de flavonoles, ¿ya? Entonces, los flavonoles podrían ser como el protector solar de las bayas, ¿ok? Bien. Después están los flavantreoles, que se acumulan también antes de pinta, que pueden ser amargos, y en ellos están las catequinas y epicatequinas, que son los bloques que a medida que se van polimerizando van formando los taninos. Entonces, la catequina y la epicatequina, que si volvemos acá, se fijan, acá estaban los flavantreoles, acá, ¿cierto? Acá estaban los flavonoles, recuerda, acá estaban los flavonoles, que eran los compuestos que protegían del sol, los flavanoles, que son los bloques que van a producir los taninos, ¿cierto? Van todos parte del mismo ciclo. Entonces, los flavantreoles son amargos son amargos, ¿ya? Cuando se van polimerizando, esos se van transformando en taninos que se van suavizando, ¿ya? Y van siendo, que pueden mantener la astringencia, pero que es algo que en los vinos tintos, ¿cierto? Uno busca, ¿ya? Entonces, cuando las bayas están verdes, son amargos para que no se lo coman los pájaros. Después se empiezan a polimerizar y disminuye ese amargor, ¿ok? Entonces, los taninos que se van formando a partir de estos bloques de catequina y epicatequina, tienen un contenido estable después de pinta, o sea, se forman al principio, pero la polimerización es la que la que continúa, ¿ya? Los taninos también en algún momento se polimerizan con los antocianos, que son los que dan el color, y hacen que ese color sea más estable, y eso es importante en los vinos de guarda, ¿ya? Entonces, todo esto está interrelacionado. Y finalmente tenemos las antocianinas, que eso también se acumulan a partir de pinta y que son el color, los que dan el color. Y estas son las 5 antocianinas presentes en la uva, que en las distintas variedades están presentes en distintas concentraciones y por eso es que tienen distinto color, ¿ya? La más común es la malvidina, ¿ok? Entonces, acá tenemos un gráfico que, ¿se acuerdan que yo les dije que la acumulación de color en cierta forma es independiente del contenido de azúcar porque se necesita poco azúcar para producir color? Es verdad, pero sí hay una relación, ¿se fijan? A medida que va madurando la baya, se va poniendo va tomando más color. Acá podemos ver cómo dos variedades tienen concentraciones o una composición de las distintas antocianinas distintas. Entonces, el Cabernet Sauvignon, ¿cierto? Tiene las 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? El Pinot Noir tiene, por ejemplo, muy poco delfinidina, muy poco cianidina, muy poco petunidina y principalmente malvidina, ¿ya? Entonces, el tono que va a tomar la baya, el hue que se dice en inglés, el tono, va a depender de la distinta concentración de los distintos compuestos. Y la profundidad del color, o sea, mientras más oscuro o menos oscuro, va a depender de la concentración, ¿cierto? Entonces, un Cabernet, por ejemplo, que yo lo cultivo en una zona cálida, va a tener la misma distribución de las 5 antocianinas, pero va a tener una concentración menor, ¿ya? Entonces el tono va a ser el mismo, pero la profundidad del color va a ser menor, ¿ya? En una zona más fresca, donde se degradan menos las antocianinas, va a ser un color más profundo, ¿ya? Y por eso es que los vinos que vienen de zonas más frías tienen un color más profundo que los vinos que vienen de zonas más cálidas, ¿ok? Perfecto. Los taninos, ¿cierto? Los fenoles, hablamos que los taninos se van acumulando durante la etapa verde y después se mantienen. Como este gráfico está presentado en concentración, como sigue creciendo la baya, los taninos van disminuyendo. El color
comienza a acumularse a partir de pinta y después se mantiene y puede disminuir un poco por degradación, ¿ok? Si están las frutas sobremaduras. Cuando lo vemos en términos de cantidad por valla, no de concentración, ¿cierto? Podemos ver que los taninos se acumulan en la etapa 1 y después se mantienen constantes, ¿ya? Y por otro lado, los antocianos se acumulan a partir de pinta, se mantienen constantes y después se pueden perder por degradación, cuando está sobre madurez. ¿Ok? Perfecto. Compuestos nitrogenados. También es importante para el desarrollo de la valla. El nitrógeno, ¿cierto? Se utiliza para la producción de aminoácidos, para el crecimiento, para las enzimas, para un montón de cosas, ¿ya? En general, las bayas tienen poca proteína como tal, ¿ya? Pero hay una variabilidad dada por valga la redundancia, por distintas variedades, ¿ya? Hay algunas que acumulan más proteína y otras que acumulan menos. ¿Por qué las proteínas podrían ser importantes? Por dos razones. Uno, a ver si lo tengo más acá. Uno es porque puede producir lo que se llama la Cas proteica, que se da principalmente en vinos blancos, sí, exclusivamente en vinos blancos, podríamos decir, que es que una vez que yo hago el vino, ¿cierto? Y lo embotello, en el tiempo se produce como un velo, ¿ya? Si uno mirara la botella, especialmente es importante en los vinos blancos que vienen en botellas transparentes, ¿cierto? Como el Sauvignon Blanc, uno vería un velo así como similar al velo que se ve, no sé si se han fijado en el vinagre, que forma un velo, como una película blanca, ¿cierto? Bueno, se ve ese velo. Esas son proteínas que precipitaron y que forman esta Cas proteica que se llama. Y eso es un defecto. Ustedes como consumidor, si van a comprar un vino blanco, lo miran, lo toman la botella y ven que tiene una cuestión blanca, un film blanco dentro, no lo van a comprar, ¿cierto? Y eso puede estar dado por las proteínas. ¿Por qué no se dan los tintos? Porque las proteínas precipitan con los taninos, ¿ya? Entonces, como los vinos tintos tienen muchos taninos, no hay proteína en los vinos tintos. En los vinos blancos, como no tienen taninos, ¿cierto? Sí pueden quedar las proteínas. Entonces, ese es un primer problema. Cuando yo tomo un vino tinto alto en taninos, ¿por qué yo siento que la lengua me queda seca? Porque la proteína de la lengua, ¿cierto? Precipita con el tanino, ¿ya? Y por eso siento la lengua seca, ¿ok? No es que le dé más sed de vino, ¿ya? Sino que son las proteínas de la lengua las que precipitan con los taninos del vino tinto y que me da esa sensación de sequedad en la lengua, ¿ya? Entonces los blancos tienen proteína porque no tienen tanino. Entonces se hacen procesos, se hacen estabilizaciones, que se llaman. Se hace una estabilización proteica con algún producto para eliminar ese problema. Y el otro problema que puede tener un exceso de nitrógeno en el vino, especialmente el contenido de arginina, es que puede producir etilcarbamato, y este es un compuesto cancerígeno, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante no sobrefertilizar las vides. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de nutrición, hablamos que el nitrógeno después tenía un efecto en la cinética del vino, la cinética de la fermentación, y alguien preguntó algo por el chat. Igual, eso es verdad. ¿Cómo se llama? Que el nitrógeno aumentaba la velocidad de fermentación y el nitrógeno cuando está en exceso, ¿cierto? Y no se utiliza todo durante la fermentación, se puede transformar en este etilcarbamato que puede ser cancerígeno, ¿ya? Y eso es un problema en los vinos, ¿ya? Obviamente, tal como te pueden rechazar un vino porque tenga residuos de un pesticida, podrían hacer un análisis de etilcarbamato y rechazar una partida de vino porque tiene mucho y puede ser cancerígeno, ¿ya? Entonces esa es otra razón de por qué hay que tener cuidado con el exceso de nitrógeno. Entonces, este gráfico, de nuevo, no tiene magnitudes, sino que son cantidades teóricas, y está mostrado desde floración hasta madurez, cómo aumentan los contenidos de los distintos nutrientes dentro de la valla, ¿ya? El potasio siempre aumenta. ¿Por qué? Porque se utiliza para el movimiento de los azúcares en el floema hacia la valla, ¿ya?
El azúcar se mueve con el potasio, o el potasio ayuda a que el azúcar se mueva por el floema hacia la valla. Entonces, a medida que va madurando, va entrando más potasio. Y por eso es que también el potasio cuando está deficiente, se marca muy fuerte a partir de pinta, o se marca muy fuerte cuando tenemos una sobreproducción, porque la valla es un sumidero de potasio muy potente, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Habíamos, en algún momento, cuando hablamos de los contenidos de nutrientes para nutrición, vimos un poco esto, ¿cierto? Que lo que más tenía la valla era potasio. Y ese potasio, ¿cierto? Si yo lo cosecho y no devuelvo el compost al viñedo, es una exportación de potasio y yo tengo que devolverla mediante la fertilización, ¿ya? Entonces estos son los contenidos promedio de nitrógeno, potasio, calcio y magnesio que hay en una valla, en miligramos por planta, por valla, perdón, ¿ya? Y esto es importante respecto al potasio. Se fijan, el potasio es súper importante en las vías de vinificación. ¿Y qué tiene importante esta tabla? Que te muestra que gran parte del potasio está en la película, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que el potasio era muy importante en los vinos porque tenía un efecto sobre el pH? Y el pH tiene un efecto sobre la longevidad o por la estabilidad microbiológica de los vinos, ¿cierto? Vinos de pH alto son menos estables microbiológicamente y se pueden picar más fácil, para hacerlo simple. Vinos de pH bajo tienen mejor color, tienen mejor estabilidad microbiológica, funciona mejor el sulfuroso, tiene un montón de ventajas, ¿ya? Entonces, como el potasio está en la película de la valla, mientras más macero yo. La maceración es dejar en contacto el vino con los orujos. Mientras yo más macero, ¿cierto? O mientras yo más prenso un vino después de la fermentación, más potasio voy a extraer, ¿ya? Y puedo tener problemas de pH, ¿ya? Entonces eso también es importante que lo tengan en consideración. El potasio está en la película de la valla, por eso los vinos blancos tienen menos potasio también, y está la película de la valla, y yo voy a extraer más, si macero por más tiempo, si hago, por ejemplo, una maceración postfermentativa extendida, o si yo prenso mucho los restos de ollejo, ¿ok? La pared celular en la etapa 3 se va degradando, se va perdiendo las pectinas, ¿cierto? Eso hace que las vallas sean menos firmes y se me olvidó apagar el teléfono. Y ya, que sean menos firmes, y eso genera que una sobremadurez o un periodo extendido de espera de la madurez para la madurez fenólica o lo que sea, hace que las pieles se vayan rompiendo, y cuando se van rompiendo las pieles, ¿cierto? Hay mayor peligro de hongos, botritis u pudrición ácida, que ya lo vimos, ¿cierto? También hace que se libere más fácil el potasio. Al liberarse más fácil el potasio, hay pH más altos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces tiene como está todo ligado, ¿ya? En vinificación. Entonces, la pared celular se va degradando en el tiempo. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos, que podría aumentar el pH, que pueden aumentar los problemas de enfermedades. Este otro gráfico que encontré, está relacionado a la, ¿cómo se llama? A la acumulación de potasio, pero también es muy interesante, les puede servir para ver los distintos procesos que ocurren durante la madurez, ¿cierto? Entonces, de nuevo, tenemos desde flor, acá está en flor, cuaja hasta pinta. Cosa interesante, el tamaño máximo de la valla, ¿cierto? Se logra más o menos como a los 21 Brix, 22 Brix, ¿ya? Más o menos ahí se logra el tamaño máximo de la valla. Entonces, ¿se acuerdan cuando ustedes tenían que hacer estimaciones de cosecha? Si su fruta se va a cosechar sobremadura, ¿cierto? Va a perder peso, ¿ya? Entonces el peso máximo, 22 Brix, y de ahí empieza a perder peso. Y es una batalla constante de los productores de uva con las viñas que le compran uva,
que los quieren cosechar más tarde, entonces el productor dice, estoy perdiendo kilos, que cosechamelo ahora, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, máximo peso está ahí. A partir de este punto, del fin de la etapa 3, ¿cierto? Se produce deshidratación de la película, se pierde agua, se pierde peso, se concentran los azúcares, si bien ya no se acumula más azúcar, se concentran por esta pérdida de volumen, ¿cierto? Se concentra también el potasio. Entonces, esta etapa 4, esta etapa de senescencia, ya no se acumula azúcar, no se acumula potasio, pero sí se concentra por la disminución del volumen, ¿ya? Que está dado acá. Volumen disminuye, contenido de agua disminuye, ¿ya? El color, ¿cierto? Los aromas, ya lo vimos, el ablandamiento, comienzan a partir del fin de la etapa 2, comienza la etapa 3, el ácido málico se degrada, los ácidos se acumulan en la primera etapa, se fijan, está todo en este gráfico, es muy, muy interesante también. Y acá era lo que yo les hablaba un poco a través del floema y la descarga de azúcares, que eran apoplásticos, sin plástico, bueno, no nos vamos a meter en eso, pero también está en este gráfico. ¿Qué más? Entonces, yendo como más al detalle aquí, ya hablamos que están estas, en la viticultura clásica se habla de 3 etapas. Ahora se ha hablado de esta 4ª etapa porque se tiende a cosechar más tarde, ¿ya? Entonces hay una acumulación de agua, de potasio, de azúcar, y acá en este gráfico está el tamaño de la línea indica cuánto es como relativamente la acumulación. Entonces la acumulación de potasio y de azúcar, se fijan, van de la mano y son a partir de la etapa 3, ¿ya? Principalmente. En el caso del Syrah, ¿ya? La etapa 2 dura entre 45 y 55 días, en el caso del Syrah, que es una variedad de maduración tardía. Y el peso máximo ocurre aproximadamente 90 días después de floración. Porque esto es importante también, porque históricamente se decía que el peso de las bayas a la cosecha es el doble del peso de la baya en la etapa 2. O sea, yo podía ir en pinta, tomar el peso de los racimos y decir, cuando yo lo coseche va a pesar el doble de lo que pesa ahora. Entonces era una forma muy fácil de estimar cosecha, ¿cierto? Yo iba, contaba cuántos racimos habían por planta, hacía una estimación del cuartel, después pesaba los racimos en pinta, y en pinta, o sea, el 15 de enero, por ejemplo, yo podía estimar cuánto iba a ser mi cosecha. Eso calza cuando yo cosecho con 21, 22 Brix, que es el máximo de peso. Pero si yo paso a 23, 24, 25, 26 Brix, ¿cierto? No me sirve esa estimación, ¿ya? Entonces, eso es... todavía hay gente que les puede decir, oye, toma el peso en pinta y el peso de la cosecha va a ser el doble. Y ustedes le van a poder decir, sí, siempre y cuando se coseche con 21, 22 Brix. Eso sí pasa, por ejemplo, en algunos blancos, ¿ya? Y ahí sí puede servir esa relación. Pero en los tintos, en general, eso no se da, ¿ya? Esto ya lo conversamos, ¿cierto? Los cambios que ocurren durante la etapa 3, y eso sería lo que les tengo para respecto a la maduración, ¿ya? Como ven, es harta información, tienen que leerla con calma y madurarla. Lo más importante es que todo ocurre, o todo el partido aquí se juega aquí, en la etapa 2. Más o menos 2 semanas antes de que empiece la acumulación de color, o cuando vemos que las bayas se están ablandando, ¿cierto? Ahí es cuando cuando nosotros podemos influir mayormente en la madurez, como le hemos dicho, la madurez tecnológica, la madurez psicológica, la madurez enológica, como queramos verlo. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Dígame. no sé, es que no entendí bien lo de una parte de los taninos, porque entendí cosas contrarias. Por ejemplo, el tanino después de pinta no se seguía sintetizando, No se sigue acumulando, claro. pero también decía que los Flavin 3 sols se polimerizaban en taninos después de la pinta. Claro, Y sí, en formando taninos. el fondo tú
en la etapa 1, ¿cierto? A ver, déjame ver si... Bueno, en la etapa 1 acumulan los bloques. ¿Te acordás que yo te hablé que había bloques que eran la catequina y epicatequina? ¿Cierto? Que eran los bloques que después se usaban para formar los taninos. Esos bloques se van polimerizando cuando van haciendo cadenas más largas. Mientras más larga la cadena, más estable y menos amargo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va ocurriendo después de pinta. Entonces, el contenido, si tú mides, cuando tú haces medición del contenido de taninos de una valla, se expresa en epicatequina, ¿ya? Se expresa en esa unidad. Entonces, cuando tú lo mides, claro, va aumentando hasta pinta y después no aumenta. Porque la epicatequina en el fondo no es que siga acumulándose, sino que se van formando estos bloques más grandes y van aumentando los taninos. Pero no, pero te fijas o no, es como que se va transformando uno en otro. ¿Se entiende así Se o van no? alargando los polímetros de... El tanino es un polímetro, si no me Es un equivoco. polímero, claro. Y los bloques que forman los taninos son la epicatequina y la catequina. Entonces el número de taninos se mantiene, pero estos van creciendo. Es que El depende, polímetro. no, es que depende cómo tú lo midas, ¿te fijas? Porque los taninos sí van aumentando, ¿ya? O se van polimerizando, y si tú mides tanino, ya que hay distintas formas de medir las cosas, ¿ya? Pero si tú mides tanino, propiamente tal, va a ir aumentando. Pero lo que aumenta los taninos disminuyen la epicatequina y la catequina. Si tú mides como taninos totales, que son todo esto, se mantiene. En el fondo es como que va bajando este y va subiendo este otro. ¿Cachai? Pero el total es el mismo. ¿Te fijas, no? Ya, la picatequina y la catequina también se consideran taninos entonces. No, pues eso eran flavantreoles, ¿te acordáis? Son fenoles, pero no son taninos. El Ya, color también es un fenol, pero no es un tanino. ¿Cachai? La cuercetina también es un fenol, pero no es un tanino. ¿Ya? ya. Entonces, Mm. existen los análisis de fenoles, análisis de tanino, análisis de color, distintos análisis. Y no, es que el tanino después de pintar no es que se degrade una parte y se sigan polimerizando otros, o no ocurre eso. No es que se degraden, sino que se transforman. ¿Ya? Ya, Se van transformando. Y se van, eso por es. eso hablan que se van suavizando los taninos. Y esa suavización de los taninos es polimerización. Es eso. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Ya, nos vamos a meter entonces en la siguiente presentación. Tengo que abrir la otra. Vamos a avanzar porque estábamos atrasados en una clase, entonces vamos a avanzar lo que podamos aquí con patrones. ¿Están viendo la presentación de los patrones o no? ¿Ahí? No, profe. ¿No? Ya, sí, aquí no lo compartí. A ver. Patrones. Voy a terminar esta grabación